cálculo de redes de distribución, gestión de la distribución y depósitos. Este tema tiene 3 bloques muy bien diferenciados y que si comparten el objetivo común de pertenecer a una red de distribución de agua, pues es verdad que cada uno de ellos fluye paralelamente y tiene sus propias teorías intrínsecas. El primero de ellos, sobre el diseño de redes de distribución de agua, profundiza mucho más en lo que hablábamos en el anterior tema 2, en sentido de que en el anterior tema conocíamos en el diseño de las redes de distribución los diferentes elementos que había que ubicar, y aquí lo que se hace es diseñar una red teniendo en cuenta si es una red ramificada, si es una red mallada o si es una red sencilla. Esto es, teóricamente vamos a estudiar cómo se tienen que calcular las redes, empezando por redes sencillas, que pueden ser la colocación de tuberías en serie o en paralelo, y terminando por resolver redes mucho más complejas, que son las redes que existen en la realidad y que son bien redes ramificadas, redes malladas o redes mixtas. Para esto vamos a tener un apoyo muy bueno, que son las herramientas de cálculo de redes, pero para entender estas herramientas de cálculo de redes y tener órdenes de magnitud claros, es muy bueno conocer los fundamentos teóricos en los que se basan estas herramientas, y eso es lo que vamos a conocer en este primer bloque del tema 3. El segundo bloque del tema habla de la gestión de la distribución. Esto es, cuando tenemos una red de abastecimiento de agua, para gestionar esta red es necesario tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo, y muy importante, la sectorización. Vamos a conocer cómo una red de distribución de una población debe sectorizarse de manera que la gestión sea perfecta y se puedan ubicar y localizar averías en el mínimo tiempo posible. Además, vamos a conocer en qué parámetros se basa todo lo referente a la gestión de agua, para que no haya problemas en cuanto a conteo de volúmenes o en cuanto a conteo de caudales. Y por último, vamos a hablar de los depósitos. Los depósitos son una pieza fundamental dentro de las redes de distribución de agua. En este tema vamos a abordar desde el dimensionamiento de su volumen en función de la cantidad total de agua que se necesita a la localidad a la que abastecen, el tipo de depósito que es, si es un depósito de cabecera o si por el contrario es un depósito de regulación. Desde el punto de vista estructural, cómo está ese depósito, si es un depósito elevado, si es un depósito enterrado, los elementos que tiene que tener la tabiquería, etcétera, para que el sistema de aireación funcione perfectamente y no haya problemas sanitarios dentro del agua que almacenan. Y del mismo modo vamos a conocer cómo funcionan estos depósitos dentro de lo que es la red de distribución de agua, o sea, a qué niveles tienen que estar llenos, cuándo es necesario vaciar un depósito o qué volúmenes tienen que abastecer estos depósitos, que normalmente son casos extremos. Por ejemplo, tienen que estar diseñados para acometer incendios, que son imprevistos, para los cuales el volumen tiene que estar perfectamente calculado para abastecer este tipo de situaciones. Es decir, el tema 3 es un tema que trata 3 puntos diferentes interrelacionados entre sí y que tienen como cometido último que el funcionamiento de la red de distribución de agua sea perfecto y que los problemas que puedan existir en esta red de distribución estén perfectamente localizados y se solventen en el mínimo tiempo posible. Trata sobre 3 bloques bien diferenciados, que son el golpe de ariete, los bombeos y las herramientas informáticas. Y todos ellos, como en el caso anterior, en el tema 3, comparten el ser elementos que están presentes en una red de distribución de agua, si bien sus fundamentos teóricos son distintos y por eso se tratan independientemente unos de otros. Como primer bloque, tratar el golpe de ariete. El golpe de ariete es el problema fundamental en las redes de distribución de agua. Hay que tener un perfecto control para que no se produzcan estos golpes de ariete, que normalmente lo que traen como consecuencia son averías de una gran magnitud, que son un coste económico muy importante, aparte del trastorno de tener que cortar el suministro de la red y dejar sin agua a una población, por ejemplo. Dentro del golpe de ariete, además de explicar fundamentalmente qué es y conocer su sentido teórico,
lo que se va a estudiar también es las formas de evitar este golpe de ariete, de manera que vamos a ver cada uno de los elementos que son necesarios instalar y dónde hay que instalarlos para evitar los golpes de ariete. Vamos a revisar qué es un calderín, vamos a revisar la ubicación de las ventosas y además vamos a ver diferentes consecuencias que puede tener el no colocar perfectamente estos elementos que lo que hacen es evitar golpes de ariete. Del mismo modo, se va a ver cómo se puede producir un golpe de ariete no solo por no tener elementos que lo eviten, sino por el mal uso, o sea, el mal funcionamiento de una red de distribución de agua. Un golpe de ariete se produce cuando el agua, que tiene una tendencia de velocidad natural y que está funcionando a un régimen más o menos constante, de repente sufre un cambio brusco. Esto puede ser por el cierre brusco de una válvula o por la parada repentina de una bomba. Estos son los dos casos más habituales en los que se produce el golpe de ariete y por ello hay que evitarlos. O sea, hay que estudiar el golpe de ariete desde el punto de vista de ejecución y diseño, el poner los elementos que puedan evitarlo, y también a la hora de gestionar y manipular la red de riego hay que saber cómo hacerlo para evitar que se produzcan estos golpes de ariete. El segundo bloque trata sobre los bombeos. Aquí vamos a estudiar qué tipos de bombas existen y cómo ellas se pueden combinar, o sea, cómo las bombas pueden estar instaladas en serie y en paralelo para dar el suministro que se necesita. Esto es, normalmente los sistemas de bombeo no están compuestos por una única bomba, sino que hay varias bombas porque una sola no es capaz de acometer todo el caudal que necesita una población. Entonces, como necesitamos varias, hay que colocarlas y hay que definir el cómo estas bombas van a funcionar. Y hay dos formas fundamentales de funcionamiento. Las bombas pueden estar funcionando en serie o en paralelo. El elegir una u otra forma depende del tipo de suministro que vamos a dar. Es decir, si vamos a necesitar dar un suministro de caudal constante a una presión variable, elegiremos un tipo de dimensionamiento. En cambio, si necesitamos una presión constante, pero el caudal varía con el tiempo, fluctúa a mucha velocidad, entonces el diseño de la estación de bombeo va a ser diferente. Y por último, vamos a acometer el tema de herramientas informáticas. Las herramientas informáticas de las que vamos a hablar son de dos tipos. Herramientas informáticas en cuanto al diseño de redes de distribución, cosa que ya habíamos hablado en temas anteriores, son herramientas de ayuda para dimensionar la red, y realmente cuando se dimensiona una red de distribución se hace a través de estas herramientas. Hay que saber, evidentemente, qué parámetros hay que poner y cómo calibrar estos parámetros para que la salida de resultados sea correcta. Pero vamos a hablar de estas herramientas porque realmente cuando se diseña una red de distribución se hace a través de ellas. El tipo de herramientas que vamos a hablar con más profundidad son, por ejemplo, EPANET, una herramienta que ha sido diseñada por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos y que ahora mismo a nivel mundial es la más utilizada. También vamos a hablar de otra herramienta que se denomina Gestar y que igualmente sirve para el diseño de las redes de distribución. Pero estas dos como principales herramientas en las que vamos a profundizar. Y por último, vamos a hablar de los sistemas GIS. Los sistemas GIS, ahora mismo en el mercado hay muchísimos sistemas GIS y son de gran ayuda a la hora de gestionar una red de distribución, puesto que lo que hacen es ubicar perfectamente dónde se está produciendo un problema. En el caso de los sistemas GIS no os vamos a hablar de ninguno en particular, sino que vamos a nombrar muchos de ellos, como por ejemplo ArcView o ArcMap, etcétera. Y para que veáis la utilidad que tienen estos sistemas, o sea, nos vamos a centrar en el fundamento teórico de todos ellos, hablando un poco en general de cómo pueden ayudarnos a la hora de tanto de diseñar como de gestionar una red de distribución. De diseñar porque vamos a conocer perfectamente la orografía del terreno, y de gestionar porque vamos a ubicar hábilmente la situación, por ejemplo, de una avería. Y con esto ya terminaríamos el tema 4.